Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo Dávila Cortés. Este es mi video para la materia de experimentación física y pensamiento estadístico, en donde explicaré un poco acerca de cómo realicé mi experimento de la botella de Marriott, los materiales que utilicé para la realización de esta y cómo de manera experimental medí el flujo líquido del agua en dicha botella. Bueno, aquí podemos ver un pequeño boceto de mi reporte. Cabe destacar que todavía no está terminado, aún faltan algunos datos, sobre todo matemáticos, pero la esencia ya está. Aquí podemos ver la introducción acerca de explicar lo que es una botella de Marriott, que se sabe que es un dispositivo cuya función es la de conseguir un flujo constante simultáneo para una sustancia líquida o gaseosa, pero regularmente líquida. Una botella de Marriott regularmente se compone por un frasco, una botella de vidrio con un orificio lateral cerca de la base donde se inserta un tubo horizontal, como lo puede ser un popote, y de manera otro tubo que a través de que funja como un tapón, este se ajuste perfectamente a la garganta, a la tapa de la botella o salida, quedando en una posición vertical, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un marco teórico. Bueno, en este marco teórico, pues se incluyen algunas de las ecuaciones y conceptos físicos que están presentes en el proyecto de la botella de Marriott, como es el concepto de flujo, el concepto de presión y el concepto de velocidad, energía cinética, energía potencial, la ecuación de Bernoulli, el principio de Pascal, que es un principio muy importante, ya que establece la presión ejercida sobre un líquido encerrado y cómo se transmite a través de todas las partes del líquido y las paredes de algún tipo de recipiente, en este caso la botella de Marriott. El teorema de Torricelli, que también es un teorema muy importante, que pues establece las velocidades de salida de un líquido por un orificio practicado en su fondo, y que esta es la misma que adquiere un cuerpo que cuando este cae libremente en el vacío de una altura h inicial, siendo h la altura de la columna del fluido, teniendo la ecuación de B o V es igual a raíz de 2G por H. Bueno, para el desarrollo experimental de la botella, pues primero que nada yo utilicé una botella de plástico de refresco de 500 mililitros. Aquí lo podemos ver. Eh, es una botella de plástico de 500 mililitros con un popote de plástico que mide o que se ajusta perfectamente a la botella, plastilina, cuya función es la de sellar la botella, evitando que de esta manera exista durante el experimento fugas de gas eh, o de aire o agua, permitiendo que así el experimento se realice de una mejor manera. También, pues existe un taladro pequeño para la perforación de la botella, porque perforamos una parte para que pudiera entrar el popote y un diurex para empotrar la regla que se veía ahí en la botella. Bueno, una vez ya explicado más o menos cómo fue el proceso de la elaboración o los materiales para la elaboración de la botella de Marriott, ahora explicaré cómo fue el proceso en el que yo fui armando esta botella. Bueno, primeramente se tomó el taladro y con la mínima potencia perforé la tapa de la botella de plástico de 500 mililitros. Esto para que el tubo, o que en este caso es el popote de plástico, pudiera entrar en el orificio que hice de la botella. Es decir, introduje el popote de plástico que posteriormente, o que anteriormente, perdón, había medido para que éste embonara perfectamente con el tamaño de la botella. Una vez ya introducido el popote en la botella, procedí a colocar la regla de 30 centímetros con un diurex alrededor de la botella. Esto para que cuando estuviera haciendo el experimento pudiera medir el volumen de líquido una vez que la botella de Mario se encontrara actuando de manera experimental, ¿no? Bueno, también introduje en la plastilina para que, como ya había mencionado anteriormente, se evitaran las fugas de líquido y de las fugas de aire, ¿no? Aquí finalmente podemos ver la botella, cómo quedó. Primeramente
enumeré los pasos. Primeramente, hice el orificio. Después, como segundo, introduje el popote. Tercero, empotré el diurex o empotré la regla con el diurex. Finalmente, bueno, empotré la regla, después le puse el diurex y finalmente, pues, hice el pequeño orificio de igual manera con el taladro para que éste pudiera medir y pudiera permitir que cuando el flujo estuviera, el caudal del agua saliera de ese pequeño orificio, ¿no? Bueno, estas son las distintas medidas, ¿no? En donde se enseñan los materiales, ya lo habíamos dicho, pero aquí están las medidas claramente, es un esquema en donde se indican pues claramente las distancias de mayor, de menor, H, altura interior, altura exterior. Eso es más o menos cómo lo hicimos y cómo lo logramos. Y bueno, pues aquí tenemos ya un video de cómo quedó de manera experimental. Ya aquí hice un espacio en mi casa un poco improvisado, en donde pude poner la botella de Marriott. Podemos ver que aquí tenía el pequeño orificio, estaba tapado porque ya había sido llenado con agua. Y como podemos ver, el efecto que hace el popote es que el popote en la botella causa presión y esa presión hace que el líquido o que el fluido presente en la botella tenga que salir de alguna manera. Para esto podemos encontrar el flujo o el orificio de salida, ¿no? Entonces, pues lo que yo hice en este video, pues primeramente fue quitar eh, este tapón que tenía y posteriormente fue empezando a salir el agua. Podemos ver aquí cómo va bajando. Aquí tenía la regla, yo estaba anotando y posteriormente, bueno, este video me sirvió para que posteriormente, una vez que terminara esta fase experimental, pudiera realizar los distintos tipos de mediciones con la regla. En este momento, cuando podemos ver cómo el popote está haciendo su efecto y el agua se está vertiendo por el orificio de salida. Aquí hay dos reglas, la regla que sirve para medir la distancia y para esta regla que nos va a servir para medir cada 5 segundos qué H es la que está presente en la botella. Aquí podemos ver cómo ya finalmente o en este momento, pues el caudal, el flujo del agua se está, pues sí, es ya prácticamente nulo. Ahí tuve que hacer mis anotaciones y esto posteriormente en la parte matemática del reporte, pues se verá plasmado. Como pueden ver, esta es una pequeña parte de lo que representa mi experimento número 1 acerca de la botella de Marriott. En la parte del reporte escrito finalmente quedará y ustedes verán plasmados el cálculo de incertidumbres, el cálculo de áreas, que es un poco más de la parte matemática que estará presente en el video y que no estuvo presente en el video, pero que sí estará presente en el reporte escrito. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este video y que haya sido útil y de ayuda.